Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ariadna y pues bueno, a pesar de que este es mi primer video en este canal de YouTube, un proyecto que la verdad yo no esperaba dar a luz tan pronto, es prematuro. Sin embargo, pues bueno, me gustaría compartir en este primer video mis reflexiones con el tema que ahorita está como muy de moda, más que de moda, pues está muy presente en la vida de muchos de nosotros, que es el tema de este eclipse del 14 de octubre de 2023. Y pues bueno, el motivo por el cual quisiera compartirles esto es en caso de que les pueda ayudar en el proceso que todos ustedes están llevando, ya que pues bueno, esto se basa tanto en mi propia experiencia como en lo que he estado observando en la vida de personas cercanas a mí durante pues, lo que ha sido esta semana, ¿no? Que creo que todos hemos vivido un poquito de caos de alguna o de otra manera. Algunos pues sí les han estado pasando cosas un poco más intensas, otros se han sentido a lo mejor no muy bien, sea físicamente, sea emocionalmente, pero pues bueno, todo tiene que ver con esta energía que yo he podido pues percibir de este eclipse. Entonces pues bueno, espero les sea de utilidad y comenzando, pues bueno, ¿qué es un eclipse, no? En este caso, a pesar de que hay diferentes tipos de eclipses, lo que representa es que tenemos el sol, la luna, y a pesar de que la luna es mucho más pequeña en tamaño que el sol, sin embargo, va a llegar un punto en el cual ésta se sitúe de tal forma o desde tal ángulo que a nuestra percepción, ojo con esto, a nuestra percepción va a casi por completo bloquear la luz solar, dejando, ya que es un eclipse anular en este caso, pues eso, un anillo que nos permita pues percibir el sol. Sin embargo, pues gran parte de esto se va a oscurecer debido a la presencia de la luna. Entonces, debido a esto, que pues ya en primer lugar ya nos está hablando como de esta antítesis, ¿no? Luz, sombras, o en este caso, pues eso, nuestras sombras interiores con nuestra luz interior. Entonces, pues bueno, a pesar de que hay varias maneras de concebir o de que cada quien concibe lo que son las sombras, pero pues básicamente yo lo resumo como nuestros traumas, nuestras heridas, aquellas cosas que muchas veces procuramos esconder de nosotros, que metemos en un cajón, que procuramos a veces reprimir, que rechazamos incluso de nosotros mismos y que, volvemos a lo mismo, pueden ser por heridas del pasado o podrían ser por otras cuestiones también, pero vamos a englobar todo esto en el concepto de sombras y viendo la luz como pues todo lo opuesto, ¿no? Aquello que nos hace brillar, aquello que realmente nos hace ser, incluso si lo quieren ver desde esa polaridad, solamente como buenas personas, versus lo que creemos que está mal en nosotros, ¿no? Entonces lo quiero poner en esta dualidad como para fácil comprensión, pero obviamente es un tema muchísimo más complejo que esto. Entonces, pues bueno, tenemos entonces esta situación en la cual nuestras sombras se van a poner tan enfrente de nosotros que parezca que estas sombras son más grandes, más fuertes o más intensas que nuestra propia luz. Entonces, esto así a simple vista, digámoslo, pues ya es un tema que realmente sí nos puede llegar a causar mucha confusión, mucho caos, mucho cuestionamiento incluso de nuestra propia identidad. Sin embargo, algo que me gustaría mencionar es que esto, es decir, estas sombras, nuevamente son algo que ya estaba en nuestro interior, es algo que ya teníamos y que solamente está saliendo a la luz. Es decir, al estarse poniendo frente a la luz o en contraposición de lo que representa nuestra luz, nos es más fácil verla. Es decir, entre la dualidad es más fácil verlo. Un ejemplo, es más fácil si estamos viendo una paleta de colores y tenemos al lado, pues del blanco tenemos el negro, pues va a ser muy fácil ver la diferencia del color, ¿no? Sin embargo, si tenemos muchos tonos de grises, a lo mejor vaya a ser un poco más difícil de diferenciar y digamos, bueno, este es un poquito más blanquecino, este es un poquito más oscuro y se podrá notar, pero la transición no va a ser tan obvia, porque va a ser eso, ¿no? Una transición en vez de un contraste. Entonces, ese es el motivo por el cual
nuestras sombras se van a poder vislumbrar de una forma mucho más clara. Sin embargo, nuevamente estoy utilizando esta expresión de salen a la luz por eso mismo, porque es justamente a través de la luz que podemos entonces trabajar en estas sombras de una forma pues que realmente nos contribuya para nuestra evolución en vez de solamente pues que nos estén causando este conflicto, estos malestares y demás. Entonces, primeramente está en ese sentido, luz versus sombras, y pues está esta invitación, yo lo llamaría, es una invitación entonces a realmente sacar conscientemente del cajón de nuestro interior todas esas cosas que nuevamente rechazamos incluso de nosotros mismos, y entonces darles luz, darles amor, darles conciencia del por qué son y del por qué están ahí. Después de esto, el siguiente punto que me gustaría mencionar es que, bueno, este eclipse está pues en un sol en Libra. Entonces, bueno, en internet a lo mejor muchos de ustedes ya habrán visto este tema de que, bueno, es Libra, entonces pues la balanza tiene que ser algo equilibrado, tenemos que justamente eso, ¿no? Tener un equilibrio entre nuestras sombras y nuestra luz. Sin embargo, a mí me gustaría llevarlo a un punto más allá todavía y compararlo y decir, bueno, justamente lo que representa la figura del sol es el principio masculino. Y mientras tanto, la luna representa el principio femenino. Entonces, si lo vemos de una forma muy literal de esa forma, es como si nuestro lado femenino tomara tal fuerza que normalmente no tiene, ya que normalmente el lado dominante es el masculino. No, obviamente no en todos los casos, es como en el caso de las personas zurdas y diestras. Hay más personas diestras que zurdas, pero pues no significa que no existan personas zurdas, ¿no? Entonces es algo similar acá. Obviamente hay polaridades y hay de todo en todos. Sin embargo, pues bueno, ahí es donde ustedes ya estarán viendo cómo este mensaje les resuena a su situación actual. Entonces, este lado femenino es como si tomara tal fuerza que normalmente no tiene, que llega a parecer incluso más fuerte o más grande que el lado masculino o dominante de normalmente. Ahora vamos a traducir esto a palabras un poquito más, o a cómo esto se puede ver realmente en nuestra vida. Si fuéramos a resumir qué es el lado femenino y masculino, a pesar de que, pues, digo, esto no tiene nada que ver con nuestro género. Todas las personas, independientemente del género, tenemos ambas partes, ¿no? Masculina, femenina. Si lo resumimos, el lado femenino es el lado sensible, es el lado intuitivo, es el lado creativo, es el lado que recibe, es el lado también que constantemente nos está conectando con emociones, con las emociones. Y por otra parte, el lado masculino, pues sería la antítesis de esto, ¿no? El lado que da, el lado que acciona, el lado que crea, el lado que da, nuevamente. Y esto también, pues el cómo se relaciona nuestro interior o cómo lo podemos ver, el intelecto, ¿no? No solamente inteligencia como tal, sino el intelecto, nuestra capacidad de raciocinio. Entonces, a pesar de que normalmente nuestro lado racional es más fuerte que el lado emocional, nuevamente eso también depende de muchas otras cosas, muchos otros factores, etcétera. O sea, la cantidad, digamos, de masculino y de femenino que cada quien tenga. Sin embargo, como una regla casi, o como algo en general o generalizando, casi siempre nuestro lado masculino es el lado que está como por encima, ¿no? Entonces vamos a notar mucho que estos días es como si todo aquello que nos hace sentir vulnerables, y ojo con esta palabra también, es como si esto se hiciera más grande y tuviera más peso que nunca. Es como si nuestras emociones nos pudieran más que nuestra cabeza, más que nuestros pensamientos o más que nuestro deber ser. Entonces, esto es justamente parte de este proceso que está sucediendo, ¿no? Por este eclipse, de esta energía que se está moviendo. ¿Por qué? Porque justamente el cómo se ve eso dentro de nosotros es
cuando muchas veces nuestro lado masculino, que volvemos a lo mismo, si lo queremos resumir solamente al intelecto, a nuestro lado pensante, muchas veces ese lado, que es lo que creemos que es el deber ser, lo que queremos que sea, o lo que creemos que sería lo mejor para nosotros, todo esto es como si se viera eclipsado por nuestro sentir, nuestras emociones, nuestra intuición, lo que realmente hay en nuestro interior. Entonces, nuevamente, esto normalmente no pasa así. Normalmente cuando uno se siente de una forma, vamos a decirlo nuevamente, vulnerable, nuestra mente intenta taparlo con otros pensamientos, ¿no? Es decir, y esto es un ejemplo solamente, digamos, a mí me da miedo hablar en público, ¿no? A mí me da miedo hablar en público. Y tenemos este miedo, pero mi cabeza me va a decir, ay, pero ¿cómo te va a dar miedo hablar en público? Solo es hablar, o sea, estás hablando, es igual que si estuvieras hablando con tu amiga. Hay más personas, sí, pero es lo mismo, o sea, es hablar con personas. Eso me diría como mi cabeza, ¿no? Mi lado racional. Sin embargo, mi sentir es otro. Mi sentir siente una especie de pánico al hablar en público, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este es un momento en el cual precisamente como tiene tanto peso el sentir, pues es una forma de replantearnos y decir, ok, en este mismo ejemplo, ¿no? ¿Por qué me da miedo o pánico el hablar en público? Porque esa herida está ahí. Esa herida que en este caso mi mente no puede tapar, no va a poder tapar. Y entonces, ¿cómo se puede ver reflejado esto ya hablando como en términos prácticos en la vida? En que a lo mejor esta semana esté yo en una situación donde creía que pues hablando en público iba a ser normal porque pues es hablar frente a personas igual que si estuviera hablando con un amigo, pero en realidad me doy cuenta que no, y se sale de control, se me sale de las manos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Justamente a pesar de que es una situación incómoda para mí, una situación puede que incluso hasta dolorosa pueda llegar a ser, en este ejemplo o en cualquier otro, evidentemente cada quien que lo aplique nuevamente como le resuene, pero entonces esta es una oportunidad para entonces darle la vuelta a eso y nuevamente ponerle luz a eso y nuevamente darle amor y aceptación a esa parte de nosotros que rechazamos y que nuevamente muchas veces queremos reprimir y esconder en vez de realmente hacer algo con eso. Y pues bueno, tercer punto sería justamente la comparación del ego versus nuestra esencia. Entendamos ego no como orgullo, como soberbia, no, sino ego como la falsa percepción del yo. Es decir, incluso en psicología muchas veces definen el ego como nuestra personalidad, como aquello que creemos que somos. Realmente no hay una sola cosa que nos defina como de, yo soy esto y solamente soy esto y ya, ¿no? Entonces a eso también obviamente nos referimos con que pues hay otras cosas aparte de lo que nosotros comúnmente pues aceptamos, ¿no? Entonces siento que también ahorita está siendo como un punto clave en la vida de pues la mayoría de nosotros en diferentes aspectos, en diferentes sentidos, pero que al final de cuentas este es un punto para eso, para realmente replantearnos esto que está pasando, esto que creo que quería yo, ¿es lo que realmente quería yo o es algo que quería mi ego? ¿Es lo que realmente va acorde o en sintonía con mi ser, con la persona que yo soy por dentro o con cómo creo yo que debería de ser y lo que yo debería de querer? Entonces, nuevamente, en la vida de las personas puede que estén pasando muchas cosas que nos haga cuestionarnos eso. Y nuevamente siento que esto es como una invitación a eso, ¿no? Una invitación a realmente descubrirnos y realmente ser totalmente honestos con nosotros mismos y ver qué es lo que realmente somos, ver qué es lo que realmente está acorde con nuestra sintonía y lo que ya no. Cosa que además de eso, como somos seres en constante evolución, pues también va cambiando, ¿no? Y también va cambiando en base a nuestra conciencia y a la forma también de aceptarnos y querernos a nosotros mismos.
Entonces, pues bueno, eso es como una energía en general de cómo yo concibo este eclipse. Y pues bueno, algún tip que les puedo dar, de hecho sí, hay un ejercicio que les puedo recomendar, es un ejercicio que yo en mis sesiones muchas veces la utilizo, y quisiera que ustedes, cuando tengan una oportunidad de hacer introspección, anótenlo si quieren, y anoten, vamos a decir que tres cosas, sobre todo podemos trabajar, les digo, más fácilmente con cosas que hayan notado de estos últimos días, o pueden hacer el ejercicio con todo en general en su vida, pero cosas que ustedes quisieran quitar, eliminar, cambiar de ustedes, que no consideren como ya algo que les ayude a su propia evolución, que los ayude a ser quien ustedes realmente quieren ser en un futuro. Y estas cosas de las cuales también, si lo quieren ver así, que quieran deshacerse de estas cosas o de estas características, de estas formas de ser, de estas formas de pensamiento, de estas formas de actuar, aplícalo en el sentido en el que ustedes quieran. Pero después de haber escrito estas cosas, que vuelvo a lo mismo, es muy probable que hayan estado viendo como su presencia últimamente en estos días. Quiero que escriban otras 3 cosas, pero que ustedes admiren o les guste de ustedes mismos, 3 características. Un ejemplo, ¿no? Digamos de mí, ¿no? Una de esas cosas que me gustaría sería, o que me gustan de mí es, no sé, mi perseverancia, ¿no? O mi compasión, mi bondad, lo que sea, lo que a ustedes les salga, lo que ustedes genuinamente crean que ustedes son. Y la finalidad de hacerlo en este orden es porque justamente se van a dar cuenta que aquello que ustedes ya no quieren también es totalmente opuesto a lo que ustedes creen que realmente sí son en esta polaridad buena, ¿no? O sea, es más complejo que esto, obviamente, pero lo estoy simplificando. Y que realmente estas 3 características de ustedes o estos atributos de ustedes son también los que los van a ayudar a poder transformar las otras 3 cosas, o a quitar, erradicar, eliminar, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Para evolucionar. Ese es el punto. Entonces, en este caso, si hay una cosa que no me gusta de mí, tengo otra cosa que me va a ayudar a cambiar eso de mí. Entonces, manteniendo este enfoque, si lo queremos ver positivo, pues sí, es un enfoque positivo, pero justamente recuerden que donde enfocamos nuestra energía es donde crece algo, ¿no? Entonces, en este caso, en vez de querer solamente como eliminar, cambiar, erradicar, etcétera, algo de nosotros, lo podemos hacer potencializando su opuesto, que en este caso, pues sería un atributo, ¿no? Algo que ustedes nuevamente sean 100% honestos con ustedes mismos para hacer este ejercicio. No es un papel que le tengan que enseñar a todo mundo, entonces pueden ser totalmente honestos con ustedes y realmente ver qué sale de ahí, ¿no? Y bueno, si ya después me quieren platicar sus conclusiones, pues adelante, en comentarios me lo pueden poner, por mensaje me pueden escribir, etcétera, y un gusto leerlos también. Pero bueno, esa es una pequeña recomendación que les doy, un pequeño ejercicio que pueden hacer en estos días cuando ustedes lo sientan. Y pues bueno, otra cosa, ya también como finalizando con este tema, con esta conclusión, literalmente para mí es eso, es la conclusión de todo esto. Me gustaría citar una de mis canciones, bueno, no es mi canción favorita de ellos, pero sí es de uno de mis grupos favoritos, Pink Floyd, la canción justamente de Eclipse, o Eclipse, del álbum The Dark Side of the Moon. Y justamente al final de esta canción hay una pequeña frase que dice: no hay en realidad lado oscuro de la luna. La realidad es que todo está oscuro. Y la forma en la que yo traduzco o interpreto esta frase es que justamente no es que esté saliendo un lado oscuro nuestro, sino que en realidad todo podría estar oscuro hasta que nosotros le echemos luz. Luz también interpretándolo como conciencia, como que lo podemos ver, que lo podemos aceptar, que lo podemos identificar, que lo podemos amar.
Y es después de esto que entonces nuevamente, pues sí, ya a elección propia podemos transformarlo, transmutarlo, cambiarlo, evolucionarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, eso es lo que nos queda. El hecho de no verlo como algo malo que nos está pasando, sino una oportunidad para nosotros de conocernos más y una oportunidad de realmente hacer consciente aquello que normalmente es inconsciente y que no porque sea inconsciente haya perdido fuerza. Todo lo opuesto. Esa es justamente la lección que nos enseña la luna con el sol. O sea, la luna realmente, volvemos a lo mismo, es mucho más pequeña que el sol y en realidad no es que tenga un brillo propio, en realidad está reflejando el brillo del sol, la luz del sol. Y sin embargo, ¿cómo es que esta puede hacer que se oscurezca el día? ¿Saben? Entonces, pues bueno, una pequeña reflexión de mi parte. Es todo por ahora. Y nuevamente, pues recordarles que a pesar de que es el primer video de este canal, pues ya más adelante, cuando tenga oportunidad, voy a comenzar a subir realmente contenido. Haré un video de introducción platicándoles un poquito más acerca de este proyecto, para qué va a ser, cómo va a funcionar, qué pretendo, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, pues bueno, espero que esto haya sido de contribución para ustedes. Lo comparto con mucho cariño, con mucha luz y pues bueno, mucha fuerza en sus procesos. Los quiero. Bye.